Muy bien. Bueno, ahí empezamos a grabar. Ven todos, ¿no? La idea es que más o menos empecemos de donde nos quedamos el otro día. ¿Por qué? Nos habíamos quedado acá, en sistemas de ejes cartesianos. ¿Sí? Yo les vuelvo a recordar algo que les dije el otro día con respecto a lo que es a lo que son las teorías. Si ustedes quieren leer más, obviamente, bienvenido sea. Con respecto a lo que es la bibliografía, hoy en día, teniendo acceso a Internet, hay muchísima cantidad de tutoriales, informaciones, libros descargados, todo lo que sea análisis matemático 1, teoría de funciones, análisis de derivadas, integrales. La verdad que la matemática tiene muchísima bibliografía. Ustedes pueden descargar prácticamente todo lo que sea teorías de clases, está aceptado. No es que yo tengo favoritismo por algún autor. Laplace es un grande, pero es medio denso leerlo. Y de hecho acá en matemática, en la Universidad Nacional de La Plata, yo he leído, he estudiado análisis matemático con un libro que se llama Lang, que es muy, muy básico, muy tranquilo, no tiene nada de complejo, y a partir de ahí es que yo tomé la información para realizar las teorías estas, por lo cual, si ustedes quieren buscar más info, lo único que tienen que hacer es buscar en Google o donde quieran el tema de las clases, ¿sí? Y ahí ya pueden buscar más información sobre toda la teoría que nosotros vayamos a dar. Vamos a empezar a ver si el tema de sistemas de ejes cartesianos. Cuando uno habla, vieron que nosotros mencionamos el sistema de referencia, que cuando planteamos el estudio de situaciones de la vida real, uno lo tiene que poner en un marco de referencia. Uno no puede hacer adivinología de las cosas, sino que uno lo que dice es, bueno, primero planteo un sistema de ejes para poder posicionar y referenciar a las cosas respecto a un origen. Prácticamente de ahí es donde uno puede introducir todo lo que es ejes cartesianos, ¿sí? Con el objetivo de poner un origen a las cosas y a partir de ahí empezar, con lo que sea. Entonces, yo acá les vuelvo a decir, por lo quienes no estuvieron el otro día, no se asusten por la cantidad de palabras que haya en la hoja. Las teorías tienen mucho texto también, por aquellos que no puedan estar en las clases y quieran leerlo antes o después. No necesiten de mucha info más como para poder interpretar cuál es la idea de una filmina, ¿sí? Entonces, por eso que está cargado. Habitualmente, cuando nosotros definimos a los ejes, que ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo, uno lo que dice es, por default pone XY, ¿sí? Son los dos ejes cartesianos que uno va a mencionar, siempre uno perpendicular al otro, para poder de alguna manera definir todo el plano de dos dimensiones, ¿sí? Una componente vertical, una componente horizontal, la cual nos va a permitir, a través de pares ordenados, definir todo el universo de posiciones posibles que existan. Ahí es donde uno define como los nombres más o menos de los ejes, y después yo acá les puse como, bueno, esto es bastante coloquial, pero como estamos trabajando con funciones de matemática, tanto el dominio como el codominio representan conjuntos de números, que es lo que estuvimos hablando el otro día, ¿sí? Por esta razón, a uno de los extremos de cada eje suele indicárselo con flechas. Estos son simplemente, esperen que voy a compartir en una pizarra. Abro el chat, ahí está, gracias. Hola S, hola Ale, ahí vamos. Todo bien. Estamos. Voy a agarrar el mouse. Pizarrón. La idea es esta. ¿Sí? Ustedes, cuando nosotros trabajamos, uno define al sistema de ejes de esta forma, ¿sí? Así.
la simbología de la flechita lo que indica es que es un eje infinito. Esto no son segmentos. ¿Sí? Pueden pasar el link de Zoom, por favor, dicen en el grupo. Perdón, ahora denme un segundo, gente, que comparto el link del Zoom. Ahí está, muchas gracias, Marti. No sé, ahí Listo, profe. les agradezco. Bueno, esperen que vuelvo a poner la pizarra en primera plana. Ay, ¿dónde está Zoom, bendito? Soportable. Va de vuelta. Bueno, les estaba mencionando lo de los ejes, que es algo importante para definir. No son segmentos, son simplemente sistemas de referencia, de manera que la flecha indica que es algo infinito. No tiene principio, tiene principio en el origen, pero no tiene fin hacia el infinito. Entonces, este sería el X, este sería el Y. Esto es a modo de repaso de lo que es la literatura, de lo que es un sistema de ejes cartesianos. A partir de acá es que nosotros vamos a introducir toda la teoría de funciones usando los ejes estos. ¿Bien? Entonces, acá yo les pongo ejemplo. Ahora vamos a ver algunas funciones, ¿sí? Con sus gráficas. Esto, nosotros el otro día, el semestre anterior, cuando vimos las funciones, o entramos en ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, y definimos funciones lineales, funciones cuadráticas, uno lo que tiene que tener siempre en claro es, de alguna manera, ¿qué quiere decir cuando uno menciona órdenes, ¿no? de funciones? De hecho, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero acá ya empezamos a meternos en este tema cuando definimos. Ahí hice un poquito de zoom como para que se vea mejor. No sé si están viendo todos bien. Sí, Fe. Entonces, esto para que ustedes también vayan graficando ahí en la hoja mismo o vayan teniendo en cuenta esto. Recta o función lineal. Es aquella que uno la puede trazar con dos puntos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un punto y otro, tenemos dos puntos en nuestro sistema de referencia, en nuestros ejes cartesianos, uno puede unirlos a través de una flecha. Eso ya es una recta lineal. ¿Sí? Miren, tenía otra cosa para mencionarles acá, que se los quería compartir. Lo tengo acá abierto. Chrome, compartir. Ustedes están viendo esto. Hay una página muy linda de la Universidad de Colorado, allá en Estados Unidos, que permite tener, es una página donde podemos tener distintos modelos de simulaciones de distintas cosas, química, matemática, física. Y hay muchas, yo cuando doy clase en física uso algunas cosas, algunos modelos de este tipo de ejemplos que te permite usar esta página. Y hay una que te permite como graficar funciones. Acá, por ejemplo, bueno, cuando uno grafica funciones lineales, era lo que les mencionaba. A las rectas uno las puede graficar conociendo simplemente dos puntos. Pone dos puntos en el espacio y las grafica. Todas las rectas tienen la particularidad de tener como característica la pendiente. ¿Sí? Uno define el crecimiento o algo constante o algo que decrece a partir de lo que es la relación de la pendiente. La pendiente, ¿qué es? Es la variación, cómo crece, ¿sí? Una función lineal. Entonces, algo que tiene una pendiente muy marcada, una pendiente muy grande, crece muy rápido. Algo que tiene una pendiente chica, crece más lento. Algo que tiene una pendiente constante, no crece, es constante. Y algo que tiene una pendiente decreciente o negativa, decrece. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo y repaso de funciones, que ustedes, todo lo que yo estoy mencionando, la idea es que en estas primeras clases uno lo pueda, para que estoy buscando la teoría de funciones de vuelta. Acá está. ¿Qué página F la que mostraste? Ah, ya les comparto en el chat. Gracias. Esto para que después jueguen. De hecho,
Hay de todo en serio. Para entrar a curiosidad. Sí, tal cual, si tienen ganas, es hasta para boludear, ¿vieron? Si tienen ganas algún día de hacer algunas cosas y de chusmear, está bueno. Al mismo tiempo les permite hacer cosas de matemática, como puede ser la gráfica de funciones y algunas cosas más. Por eso se la mostré como para que la tengan en cuenta. Quizás para la parte física y temas relacionados a física es más completo y está bueno. Pero entrando en este tema de funciones lineales, es lo que les mencionaba. Si uno tiene, por ejemplo, dice, bueno, vamos a ver cuánto vale la recta en cero. Define a una función con una determinada forma. El tema de función lineal o de función de primer orden lo que nos está diciendo es que la x está acompañada por un exponente de valor 1. Todas las formas tienen, todas las funciones lineales tienen forma de recta. Podemos definir, después, si agregamos un orden, ¿sí?, a la variable, en este caso x cuadrado o y cuadrado o la variable que sea el nombre, pasa a ser una función cuadrática, que tienen la forma de campana. ¿Sí? Las funciones cuadráticas, nuevamente, pueden tener distintas formas, lo vamos a ver, lo vamos a repasar. ¿Por qué? Porque a través de las funciones, de las parábolas, uno puede estudiar distintos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Un tiro parabólico, bueno, todo lo que sea en cinemática, ejemplos de un tiro oblicuo, una pelota de tenis o distintas formas, llevan una ecuación parábola, una ecuación cuadrática, y se pueden estudiar con estas funciones. Hay otras funciones, ¿sí?, como la función raíz cuadrada, las funciones polinómicas, que nos vamos a centrar en estas también, que tienen, a la hora, si uno la quiere graficar, acá lo que pongo como ejemplo son 3 puntos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánto vale la función? Bueno, 4 puntos. ¿Cuánto vale la función en 0? 0. ¿Cuánto vale la función en 1? 1. ¿Cuánto vale la función en 4? 2. ¿Por qué? Porque nuevamente, el dominio, que son todos los valores que puede tomar, ¿sí? Acá dice, incluido el 0, ¿no? Está en lo que es el dominio. Mientras que la imagen son todos los valores que obtenemos después de evaluar a esos números en la raíz. Entonces, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3. Todos estos números intermedios también tienen raíz. Si nosotros agarramos la calculadora y queremos ver cuánto es la raíz de 7, ponemos raíz de 7 y nos va a dar 2.64. ¿Qué quiere decir la función raíz? Es aquella que qué número multiplicado por sí mismo me da ese valor, ¿no? Que sería el concepto de la función raíz. Entonces, esto es infinito, esta función, pero la particularidad que tiene es que no toma valores negativos. No existe la raíz de un número negativo. Al menos no la vamos a ver. Entonces, en esta función, uno lo que tiene es un dominio restringido. La función existe para todos los reales mayores a 0, mayores o iguales a 0. ¿Sí? Profe, puede ser que la raíz tenga dos respuestas, entonces nosotros elegimos siempre la positiva. ¿Tiene 2 respuestas la raíz? O sea, yo me acuerdo que antes ponerle la reemplazábamos en la función. Ajá. Y como que nos daba 2 resultados. Para graficar elegíamos el positivo. Veamos lo siguiente. Vos te referís a este aspecto. Si vos tenés la raíz de un número, ¿sí?, X, este valor, el valor de entrada, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que está bien, o lo que vos estás queriendo decir, en verdad, es que un número elevado al cuadrado, ¿sí?, puede tener un mismo resultado. Y eso va por lo siguiente. Si vos tenés 2 al cuadrado, es igual a 4. Si vos tenés menos 2 al cuadrado, al cuadrado, perdón, es igual a 4. Si vos hacés la raíz de 4, vas a tener
dos valores posibles, el -2 y el 2. Sí, profe, es eso. Claro, por eso aprovechaba simplemente esto como para reforzar el asunto este. La función raíz tiene un solo valor posible. Los que nos pueden dar dos valores posibles es elevar un número al cuadrado. Pero si vos no podés aplicarle la raíz a un número negativo. Esto no existe. Claro, no existe, profe. Negativo, una raíz negativa no existe. Por eso es que la idea de... Uy, esperen que vuelvo a compartir la función. La teoría de función. Por eso es que es importante, cuando uno empieza a ver funciones, tratar de empezar a interpretar gráficas. Si uno mira a qué quiero decirles con esto. Si yo le digo una recta, ustedes, el ejemplo este de una función lineal, ustedes lo tienen incorporado, lo imaginan. Pero si yo les digo una función exponencial, quizás no tienen este gráfico incorporado. ¿Sí? Esas son las cosas que uno va a empezar a meterse con funciones nuevas, vamos a abrir el abanico un poco de las funciones a estudiar, entonces es bueno tener incorporado cómo es esa tasa de crecimiento, cómo es la función, la forma de la función que tiene. Funciones polinómicas son todas aquellas funciones que las podemos escribir en términos de x. Y esos términos, ¿sí?, de x pueden tener variables con distintos órdenes. Una función polinómica es una función lineal. Una función polinómica es una función cuadrática. Una función polinómica también es una función que tiene x a la 10, ¿sí? Sumado de otros términos que dependen de la variable x. Como es el ejemplo este que está acá. Que les pongo un ejemplo de una función cúbica, ¿sí? Que tiene esta característica. Bueno, en la siguiente filmina, yo les digo, grafiquemos otras funciones. La función trigonométrica, la función logarítmica y la función exponencial. Esto era para un poco que ustedes agarren la hoja, ¿sí? Y lo vamos a hacer juntos ahora. Yo lo que quiero que hagamos es que ustedes en una hoja hagan un eje cartesiano, ¿sí? un sistema de ejes, y escriban una función trigonométrica. Esto ahora hago una pausa. Quizás los que venimos de cursar matemática este año tienen la función trigonométrica incorporada, de manera que lo van a poder graficar y no van a tener problemas. Los otros que no recuerden lo que es una función trigonométrica, no pasa nada, ahora lo hacemos juntos. Pero les pongo estos tres ejemplos para que vayamos incorporando unos conceptos nuevos. Voy a compartir la pizarra. ¿Sí? Y entonces acá tenemos. ¿Qué funciones trigonométricas conocen? Si alguien se anima a decirme. Seno, coseno. Tangente, cotangente, cosecante. Seno, coseno, tangente. Tenemos la cosecante, la cotangente, ¿sí? La secante, el arcoseno, el arcocoseno. Hay un montón de funciones trigonométricas. De alguna manera, todas parten y se derivan de estas tres, que son las que vamos a tomar como referencia a la hora de estudiar. ¿Sí? Dentro de lo que son este tipo de funciones, si ustedes quisieran graficar, por ejemplo, al seno. Vamos a suponer al seno como función ejemplo. Uno lo que va a introducir es cuál es el valor máximo o el valor mínimo que toma la función seno y coseno. -1 y 1. 1 menos 1. Muy bien. El seno, vamos a hacer, ustedes ahí lo van a poder hacer mejor, si nosotros suponemos, ¿sí?, nuestros ejes x, y. Pero acá lo que vamos a trabajar son con ángulos, ¿sí? Uno puede definir
a distintos segmentos. Las funciones trigonométricas son aquellas que, si estudiamos distintos valores de ángulos, vamos a obtener distintas componentes de vectores. ¿Sí? De manera tal que, cuando, no puedo hacer prolijo una línea con el mouse. La idea es que la imagen, ¿sí?, que nosotros obtenemos en el eje X corresponde al coseno, mientras que lo que obtenemos en el eje Y corresponde al seno, de alguna manera. Entonces, cuando nosotros tenemos un ángulo de 0 grados, la función coseno toma su valor máximo, mientras que la función seno toma su valor mínimo, es 0. Entonces, si nosotros queremos empezar a graficar al seno, y decimos, en el 0 de mi sistema de referencia, va a estar el 0. De manera que si yo digo, ¿cuánto vale? Si yo tengo, hago así. Si yo tengo a mis valores posibles de x y a mis valores posibles de f de x, siendo f de x seno de x. Te olvidaste de decir que en el eje X estamos llevando ángulos. Esa. Muy bien. Y acá vamos a poner, así, mirá, vamos a escribir alfa de pi. De manera que alfa puede ser cualquier con alfa perteneciente a los números enteros, a los números reales, vamos a poner, para que no haya problema. ¿Por qué? Porque si alfa es 0, esto vale 0. Si alfa es un medio, esto vale pi sobre 2. Si alfa es 1, vale pi. ¿Sí? La idea como de representarlo. Entonces, si x es 0, esto vale, el seno de 0 dijimos que vale 0. Si x es pi sobre 2, ¿cuánto vale la función? Un medio. ¿Cuánto es pi sobre 2? 1. Pi sobre 2 es igual a decir 90 grados. Entonces, cuando tenemos un ángulo recto, el seno vale 1. 1. Entonces, pi sobre 2 vale 1. Vamos a tener un punto acá. Bueno, cuando volvemos a obtener 0, que sería en pi, esto vuelve a valer 0. En 2/3 de pi, esto vale menos 1. ¿Sí? En 2pi. Disculpen. Quise poner 3/2, no 2/3. En 3/2 de pi. Esto vale menos 1. Acá. Entonces, si uno quisiera graficar a esta función, lo que va a obtener es algo de este estilo, que se va repitiendo, ¿no? Tenemos un periodo y una frecuencia, pero siempre tiene esta forma, una función trigonométrica. De manera tal que oscila, ¿sí?, entre menos 1 y 1, infinitamente. Siempre que uno quiera darle vueltas, quiera darle revoluciones a los ángulos, va a encontrar que se repite cada 2pi. Cada 2pi, uno lo que tiene es que la función seno y coseno se repite. La función seno en este caso haría este tramo, y acá vuelve a repetirse con este mismo paso. Mientras que la función coseno arranca en 1, baja y después sube. Ambas funciones están desfasadas pi sobre 2. Son muy similares, pero están desfasadas pi sobre 2. Okay. Entonces, esto nos va a nosotros... acabamos de graficar, digamos, una función nueva, que después la vamos a trabajar y después vamos a empezar a estudiar varios aspectos de lo que es el estudio de funciones derivadas y de tipo de cosas de las funciones trigonométricas. ¿Y para qué son tan importantes las funciones trigonométricas? Bien. Bueno, voy a hacer como una primer pausa
y les pregunto si hasta acá está todo bien o alguien quiere hacer alguna consulta. Yo lo que les propongo, si quieren, es que ustedes anoten si tienen alguna duda. Vayan anotando porque así no nos quedamos con preguntas colgadas. Yo quisiera que todos puedan como ir avanzando a su ritmo. Esto es así. Las primeras clases cuestan, pero llega un momento en que todos nos nivelamos. ¿Me entienden? Esto quizás a alguno le puede costar un poco más que a otro, pero lo importante es que van a ver que cuando terminemos la primera clase, la primera práctica, todos vamos a estar un poco nivelados. No va a haber una gran diferencia entre la forma de entender y de interpretar una gráfica o analizar una función. La función logarítmica y la función exponencial. Son dos funciones están muy vinculadas, ya que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, y lo mismo puedo decir de la exponencial con la inversa. Están muy vinculadas una con otra. Este tipo de funciones, esperen que yo me había hecho una tablita, la sabía, esperen que, denme un segundo, que voy a poner función Exponencial tiene dos inversas, ¿no? Disculpame, de vuelta que no te escuché. Sí, repetime, por favor. Tenés desactivado el audio, Mario. Ah, Mario, con razón no te escucho. La raíz tiene dos funciones, la exponencial tiene dos funciones inversas, la logarítmica y la raíz. Vamos a ver un poco eso. Vamos a verlo cómo funcionan las dos en conjunto. Para que quiero agarrar la gráfica. Comparto. Bueno, lo que es la función logaritmo, ¿sí? Tiene una particularidad la función logaritmo. Nunca es negativo. La función logaritmo, cuando uno la estudia, nunca te va a dar negativa. ¿Sí? Se va a ir al menos infinito a medida que uno vaya tomando valores muy chiquititos. ¿Sí? La función logaritmo vale 0 cuando x es 1. ¿Sí? El logaritmo de 1 es 0. Y a medida que vayamos tomando valores entre 0 y 1, la función logaritmo se va al menos infinito de una manera muy grande. Si nosotros ponemos, miren, tengo la calculadora acá para mostrarles el ejemplo. Si agarramos un valor muy cercano a 1, es decir, por ejemplo, 0.9. Si yo pongo logaritmo de 0.9, me va a dar menos 0.1. ¿Sí? Si yo pongo logaritmo de 0.005, un valor muy cercano al 0, ¿sí? Muy chiquitito, logaritmo de esto, ya el valor que toma es menos 2.30. Y el tema es que si nosotros empezamos a tomar valores cada vez más cercanos al 0, se dice, si tendemos al 0, si agarramos un límite y lo llevamos infinitamente al 0, tan cercano al 0 como uno pueda, la función va a tomar valores extremadamente negativos. ¿Sí? Es una característica de esta función. Se hace asintótica al eje Y. Nunca lo toca. Nunca lo toca. Mientras que a medida que vamos tomando valores cada vez más grandes de x, esto crece. Crece muy despacio, muy lento crece. Pero es infinitamente creciente. Si nosotros agarramos y ponemos logaritmo de 6, por ejemplo, vale 0.7. Si yo pongo logaritmo de 10 millones, me va a dar 7. Entonces, lo que les estoy simplemente mencionando es que cuando uno estudia 7 órdenes de magnitud mayores en un valor en X, en Y apenas me creció un orden de magnitud. La escala logarítmica, para que uno lo tenga, si quieren esto lo pueden buscar también, es como hagan un asterisquito si quieren. ¿Qué funciona? ¿Qué se comporta con escala logarítmica en la vida diaria?
quizás alguno sabe, en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿qué funciona con escala logarítmica? A mí no se me ocurre ninguna, profe. Sonido, el sonido, por ejemplo. El sonido se mide en escala logarítmica. Se mide en escala logarítmica, pero nuestro cuerpo no lo traduce en función logarítmica. Pero la visual sí. Nuestro ojo funciona con escala logarítmica. La recepción de la luz es logarítmica. El tiempo de respuesta que nuestro ojo tiene con la realidad es logarítmico. Hay una traducción ahí que es increíble, cuando uno se pone a estudiar todo lo que es el nervio óptico y todo lo que es la física óptica, funciona en escala logarítmica. Y eso es porque, nuestro cuerpo traduce distintas cosas, o mejor dicho, cuando se lo analiza, la función que mejor ajusta a ese análisis es la función logarítmica. Pero bueno, este era un ejemplo, ahora les comparto otro. Esperen que creo que no estoy compartiendo ninguna pantalla ahora. A ver. No estoy compartiendo ninguna pantalla. Ahora sí. Bueno, y por último, la función exponencial. La función exponencial, cuando nosotros la vemos, les quiero compartir algo para que ustedes lo grafiquen, porque supongo que recién ahí lo del logaritmo, si ustedes tienen un papel, lo hicieron, ¿sí? La función exponencial, a diferencia de la función logarítmica, puede tomar valores, podemos analizarla en valores negativos de x. Nosotros nunca podemos hacer logaritmo de -2. Eso no existe matemáticamente. Lo vieron en la función. La función vale para todos los valores de x mayores a 0. Iguales no, el logaritmo de 0 no existe. Pero la función exponencial, nosotros la podemos estudiar, podemos poner función exponencial de -100. ¿Cuánto vale? Y va a tender a 0. De hecho, ustedes acá lo pueden ver en la gráfica. Yo les estoy describiendo un poco lo que dice esto, ¿no? A medida que nosotros estudiamos a la función exponente en un valor muy negativo, tiende a 0. Cuanto más negativo sea el exponente de una función exponencial, más a 0 lo vas a tender. Pero pequeños valores, si yo pongo, ¿cuánto es la función exponencial de 4? Y la función exponencial de 10, chao, es un número muy grande. Y la función de 100, bueno. Cuando uno escucha en la literatura, escucha en las noticias, escucha en los medios de información, tiene un comportamiento exponencial, lo que implica un comportamiento exponencial es una tasa de crecimiento. ¿Sí? Es cuando uno estudia una diferencia de valores, por ejemplo, esto lo pueden hacer ustedes. Si ustedes agarran con la calculadora, exponente de 3, ponen ¿dónde está la...? Acá. Si yo pongo e de 3, ¿sí? Me da 20. Y si pongo e de 4, me da 55. Entonces, si yo analizo una diferencia, hago un delta, una diferencia entre e de 4 y e de 3, hay una tasa de crecimiento que en magnitudes, en numérico, hay una diferencia de 30 números, de 30 unidades. Pero cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los casos de COVID en Argentina, y uno dice, no sé si en Argentina es el caso puntual porque como que el crecimiento es constante, pero si uno agarra y se para en Brasil o se para en Estados Unidos en el mes de abril, el comportamiento es exponencial. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un día y otro día, si uno piensa en el eje X como tiempo y la función y el número de detectados como Y, lo que va a ver es que en muy poco tiempo hay una diferencia en resultado enorme. Eso es lo que representa una escala exponencial. Es una función que tiene un crecimiento muy grande a medida que va avanzando su eje en X. ¿Sí? En astronomía... Se corta, ¿eh?
Ah, se corta el tiempo. Bueno, nos volvemos a conectar. Nos metemos de vuelta en la sesión, gente. Dale.